seguimos hablando y predicando acerca de las disciplinas espirituales. Ya les había comentado que como Iglesia Senda de Vida nosotros sostenemos que hay 10 disciplinas espirituales, en realidad hay mucho más en la palabra de Dios, pero nosotros creemos que son básicas 10 disciplinas espirituales que como iglesia debemos estar practicando, que tenemos como columna fundamental para poder sostener nuestra iglesia y para que cada creyente sea sacerdote de su propia casa, de su propio hogar, de su propia vida. Así que creemos fundamental las prácticas de estas 10 disciplinas espirituales. Y la primera disciplina que estuvimos estudiando hace 2 domingos atrás fue la disciplina de la identidad. Muy bien, Marcela, ¿no? ¿Fue quien dijo? No, Normita, muy bien, Normita. La disciplina de la identidad, tener una identidad adecuada a que somos hijos de Dios, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, y no somos el resultado de nuestras heridas, de los abusos, de las cosas que hemos sufrido, sino que debemos restaurar nuestra identidad a nuestra imagen y semejanza de Dios. Reconocernos pobres en espíritu, como dice ese sermón del monte, y perfeccionarnos para que Dios nos vaya asimilando a su verdadera identidad. ¿Sí? La segunda disciplina espiritual que estuvimos viendo la semana pasada es la disciplina del conocimiento de la palabra. Muy bien, de estudiar la palabra de Dios. Fundamental para los hijos de Dios. Creemos que la Biblia es nuestro manual de fe, nuestro guía, nuestro rector, nuestro mentor. ¿Y cómo podemos conducirnos y saber lo que está bien y lo que está mal si no leemos la palabra de Dios, si no la conocemos? ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien si no lo conocemos ni pasamos tiempo con él? Por lo tanto, la disciplina del conocimiento de la palabra de Dios también es fundamental para nuestra vida. Y hoy vamos a estar, el título del mensaje de hoy es Multiplicando, Dando. ¿Sí? Multiplicando, dando. Y la disciplina que vamos a estudiar hoy, también basada en el Sermón del Monte, se trata de la disciplina de la ofrenda y el diezmo. La disciplina de la ofrenda y el diezmo. Y está basada en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 4. El Mateo, capítulo 6. El que pueda me acerca un vasito de agua, por favor. Que ya estoy medio... Uno solo, no se peleen, por favor. Gracias, gracias. Muy bien. El Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a la izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensa en lo público. Muy bien, esta disciplina espiritual está basada en el hecho de poder dar, en el hecho de poder ofrendar, en el hecho de entregar. Por eso hablaba acerca de la limosna, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar acerca de entrega, acerca de poder dar. Resulta que hay muchas iglesias que le cuesta mucho poder compartir y hablar acerca de este tipo de disciplinas, acerca del diezmo y el ahorro, porque lamentablemente algunas por falta de conocimiento, otros por miedo de cómo reaccionarán o qué es lo que dirán. Muchísimas gracias, Walter. Por falta de conocimiento, otra vez por miedo de la audiencia, de la iglesia, qué es lo que pensarán, que me estarán pidiendo plata. Entonces, no se suele en algunas congregaciones hablar mucho acerca del diezmo y las ofrendas. Porque también, lamentablemente, nos hemos ganado esa fama gracias a algunas congregaciones o algunos hermanitos que lamentablemente han hecho mal uso de esta palabra, dando excesivo énfasis en el hecho de diezmar y el ofrendar.
la famosa iglesia de una palomita que anda dando vueltas por ahí, ¿sí? Centra todo su mensaje en el hecho de dar, de entregar, de si vos da tanto, vas a recibir tanto, y es verdad que la palabra de Dios promete eso, pero no es lo único que enseña la palabra de Dios. Y el centrar el mensaje en un único tema es ahí donde surgen los problemas, ¿no? Y por eso, cuando nosotros decimos en nuestro trabajo o en el colegio, sí, yo soy evangélico, ¿qué es lo que te dicen? Ahí, donde van y te sacan toda la plata. Lamentablemente tenemos esa fama. Y para no tener esa fama, ¿qué hicieron muchas congregaciones? Listo. No enseñamos ni el diezmo ni las ofrendas. A lo sumo pasamos la bolsita así como para que no se note tanto. Así no lo juzgan, nadie habla y no me preguntan nada, ¿no? Pero lamentablemente esto no tiene que ser así, porque tanto el diezmo como la ofrenda es una disciplina espiritual y algo que Jesús enseña en la palabra y que debemos practicar. Por eso en esta mañana la intención es poder estudiar esto como una disciplina. Lo vamos a desarrollar no como una ley, no como una obligación, sino como una disciplina, como algo bueno que el Señor nos dio en su palabra y es bueno que lo practiquemos, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros como Iglesia Senda de Vida sostenemos que la entrega forma parte de nuestras 10 disciplinas que debemos estar practicando. Las 10 disciplinas espirituales que todos los hijos de Dios debemos practicar, junto con la identidad, junto con el estudio de la palabra y las demás disciplinas que vamos a estar estudiando el resto de los domingos, ¿sí? Diezmar y ofrendar son actos de adoración a Dios en los que ocurren grandes cosas. Al cumplir con estos principios, revelamos lo que hay dentro de nuestro corazón y te pones en posición para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros en esta área, ¿sí? Tanto la ofrenda como el diezmo son actos de adoración. La adoración solamente no es cantar unas lindas canciones, tocar un instrumento, pasar el sonido, multimedia o cantar, sino que también el diezmo y las ofrendas forma parte de un acto de adoración, porque es un acto de entrega, donde yo tengo algo y me despojo de eso que tengo para poder entregárselo al Señor. Lo mismo que la adoración, lo mismo que la música, lo mismo que cuando cantamos. Forma parte de la adoración, ¿sí? Ahora, ¿qué es diezmar? Bueno, en Génesis capítulo 14, versículos de 18 al 20, por primera vez aparece ahí la palabra diezmo o hace referencia al diezmo, ¿sí? En Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20. Y dice lo siguiente. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a los enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado, ¿sí? Ahí por primera vez aparece el concepto del diezmo, donde Melquisedec bendijo a Abraham. Abraham recuperó una ganancia y de esa ganancia que había recuperado, de su ganancia, dio el 10% a Melquisedec, el sacerdote de Dios, ¿sí? Así que en estos pasajes habla por primera vez de diezmos en la Biblia. Habla de este concepto de diezmo, ¿sí? Que después desarrolla a lo largo del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, muchos me pueden decir, bueno, pero en realidad el diezmo es algo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús en el Nuevo Testamento mucho no habla acerca del diezmo. O no recuerdo muchas veces que hagan énfasis acerca del diezmo en el Nuevo Testamento. Entonces, si no estamos más bajo la ley, ¿por qué tenemos que seguir practicando el diezmo? Y muchas congregaciones se plantean esto.
Y muchos no diezman porque piensan de que el diezmo es solamente algo que pertenece a una práctica del Antiguo Testamento. Pero miren lo que dice Jesús en Mateo 23:23. En Mateo 23:23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosas y fariseos? Ese día Jesús estuvo de un poco de mal humor. Hipócritas, le dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y miren lo que dice Jesús. Es cierto, o sea, afirma Jesús. No dice de que no tienen que dar el diezmo, dice, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Por lo tanto, Jesús en esta palabra afirma de que tenemos que diezmar. No nos exceptúa de diezmar porque es algo del Antiguo Testamento. No dice, es cierto que tenemos que diezmar. Pero ojo, diezmen, pero no descuiden la justicia, no descuiden la fe, no descuiden la misericordia, porque lamentablemente los maestros de la ley religiosa solamente se enfocaban en algunas partecitas de la ley y no en lo más importante que enfocaba Jesús en esta palabra. Por lo tanto, dice que es importante no descuidar el diezmo, que debemos practicarlo, pero sin descuidar las otras cosas más importantes, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? Entonces, mi querida iglesia, para no ser muy extenso, vamos a repasar rápidamente algunos principios fundamentales, algunos aspectos, tanto prácticos como espirituales, en el hecho de diezmar y de poder ofrendar. Y vamos a estar viendo dos pasajes claves y dos pasajes súper archiconocidos que hablan del diezmo y de las ofrendas. Y de esos pasajes vamos a estar resaltando, rescatando un aspecto práctico del poder practicar el diezmo y un aspecto espiritual sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia al poder estar diezmando. ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 26, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 26, dice lo siguiente. Comienza diciendo: indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere el campo cada año, y comer delante de Jehová tu Dios el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tu primicia y de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Continúa diciendo: y si el camino fuese tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desees, y comerás allí, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Muy bien. Vamos a estar resaltando algunos principios en este pasaje del aspecto práctico, aquellos que Dios nos enseña en este pasaje. ¿Para qué nos sirve diezmar? ¿Sí? ¿O cuáles son los principios que rescatamos en este pasaje acerca del diezmo? En primer lugar, comienza la primera palabra que dice este pasaje es:
indefectiblemente. Indefectiblemente. Dice que no vamos a diezmar según nuestro estado de ánimo, ni mi nivel de santidad, o el cargo de liderazgo que yo ocupo en mi iglesia, o resulta que yo diezmo de acuerdo a un proyecto que a mí me gusta en la iglesia. No dice que nosotros debemos diezmar según lo que yo siento. Nos dice la palabra que debemos diezmar indefectiblemente. ¿Y qué significa indefectiblemente? Algo que no puede dejar de suceder. Es sí o sí, indefectiblemente. Lamentablemente estamos en una sociedad donde nos manejamos mucho por lo que siento, ¿no? Entonces de repente estuve en la semana, me peleé con mi hijo, con mi señora más o menos, entonces no siento de diezmar, no siento de ofrendar, no siento de tomar la cena, no siento de llamar a mi hermano. No importa si no lo sentís o no lo sentís, dice la palabra de Dios que debemos diezmar indefectiblemente. O sea, algo que no puede dejar de suceder. ¿Sí? Es una cuestión de fe. Y es algo que nos está probando el Señor en este tiempo. Y es una palabra que a muchos nos toca. Y me parece más en el contexto social en el que estamos viviendo. Algo que indefectiblemente, algo que no puede dejar de suceder. Cuando empezamos a enseñar estas disciplinas espirituales, cuando recién comenzó la Iglesia Senda de Vida hace 3 años, muchos no tenían esta práctica en sus iglesias. Entonces nos decían, muchos líderes inclusive nos decían, mirá, yo a los que tengo en mi casa de vida les digo, mirá, primero ordénense en sus finanzas, traten de cubrir las deudas, cubran todos los gastos por mes, para que de acá a un tiempo puedan diezmar. No, la palabra de Dios dice indefectiblemente. No te pregunta, bueno, si tenés deudas, bueno, si estás en una mala racha. Dice indefectiblemente. Indefectiblemente, y suena duro, ¿no? Porque digo, ¿cómo hago para cubrir que con el 100% a duras penas logro alcanzar los gastos fijos que tengo por mes y encima ahora tengo que entregar el 10%? Y ahí donde viene lo sobrenatural de Dios. Pero no me quiero adelantar en el pasaje, en la prédica. Primero viene, la palabra de Dios nos dice indefectiblemente. Indefectiblemente tenemos que diezmar. No puede dejar de suceder. No nos podemos dejar llevar por nuestro estado de ánimo, por nuestro estado económico o lo que pienso. No. Indefectiblemente. En segundo lugar, ¿qué debemos diezmar? Bueno, la palabra de Dios nos dice el producto. Debemos diezmar el producto. ¿Qué significa el producto? El producto de la ganancia que hemos tenido. En el caso de que tienen un comercio o que tenemos que pagar determinados costos para realizar su trabajo, deben diezmar las ganancias reales. ¿De qué? De lo que gano de mi trabajo. Por ejemplo, si yo construyo muebles, ¿sí? Paso el costo de la mano de obra y el costo de los materiales. Obviamente no voy a diezmar el costo de los materiales porque es eso que yo no tengo como ganancia. ¿Qué voy a diezmar? De mi ganancia, de la mano de obra. Lo mismo el que maneja un taxi, por ejemplo, tiene que separar lo que gasta en combustible o en mantenimiento del auto y de su ganancia, eso es lo que tiene que diezmar. ¿Y de qué es lo que tiene que diezmar? Bueno, no solamente lo que yo gano por mes, aquellos que tienen un ingreso fijo, sino también el aguinaldo, algunas entradas extras que puedan tener, absolutamente de todo. Acá dice que debemos separar ese 10%, ¿sí? ¿Y cuál es el lugar? Bueno, el lugar donde diezmamos debería ser la iglesia local. Es el lugar que Dios escogió para que podamos venir, servir y alabar a Dios. Como el diezmo y la ofrenda es un acto de adoración, el lugar donde nosotros venimos a adorar es donde debemos diezmar y ofrendar. Es lo lógico, ¿sí?
No podemos diezmar a una asociación civil, ¿sí? O a una empresa o a una familia, ¿sí? Una familia que está pasando una necesidad, voy y entrego mi diezmo. No, no, no. El diezmo se entrega a la iglesia local. ¿Qué es lo que se debe dar a una familia que está pasando necesidad? Una ofrenda, ¿sí? Son dos cosas distintas. El diezmo, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, representaba los impuestos del pueblo de Israel, ¿sí? Había tres tipos de diezmo. No lo vamos a desarrollar porque es muy extenso, ¿sí? Pero ellos no era que daban el 10%. Sumados los tres diezmos daban más del 23%, ¿sí? Obviamente ahí estaba contemplado el servicio hacia los pobres, estaba contemplado los impuestos y un montón de cuestiones, el mantenimiento del templo, y por eso que era más del 23%, ¿sí? Hoy en día nosotros no pagamos los impuestos con nuestros diezmos, ¿sí? Simplemente el diezmo se utiliza para lo que es el mantenimiento de nuestro templo, ¿sí? Para poder estar funcionando como iglesia. Pero nosotros no diezmamos para que funcione bien la iglesia. Diezmamos como un acto de obediencia. Diezmamos como un acto de oración. Y porque está en su palabra. No porque está el piso sucio, las paredes pintadas, entonces tengo que diezmar porque esto se queda... No. El diezmo es un acto de oración que lo tengo que hacer indefectiblemente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo debemos diezmar? Bueno, nuestros administradores, ahí tanto Miguel como Luis, como sus esposas, Sigrid y Gladys, ellos le van a estar asesorando si tienen alguna duda. Hay sobrecitos que entrega también nuestra secretaria. Lo lógico que sea en efectivo, pero también tenemos una cuenta que se puede hacer mediante transferencia bancaria, ¿sí? Traten de mandar el comprobante siempre para saber si eso que usted está transfiriendo es el diezmo, una ofrenda, la venta de empanada, qué es lo que es, porque la secretaria y nuestros administradores se vuelven locos cuando les llega un dinero y no saben de dónde es, ¿sí? Entonces, esos son los aspectos prácticos. Indefectiblemente, el lugar tu iglesia local, ¿sí? ¿De qué forma? En efectivo, transferencia, ¿sí? Y es una disciplina espiritual, algo que el Señor nos manda indefectiblemente que debemos hacer. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el aspecto espiritual al poder diezmar y al poder ofrendar. Que esta es la parte más importante, ¿sí? Porque si bien hay muchas cosas que nosotros hacemos por obligación, también detrás de la obligación hay un sentido práctico y un sentido espiritual. Y vamos a estar viendo qué es lo espiritual que tiene la práctica de disciplina del diezmo y la ofrenda. Y esto lo podemos encontrar en Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. En Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Si hasta ahora estuviste diezmando, estuviste ofrendando, y no tenías del todo la profundidad o el concepto del por qué lo hacemos, yo te animo a que a partir de ahora puedas estar reclamando estos aspectos espirituales que vamos a ver a continuación, los beneficios espirituales que tienen para nuestra vida el hecho de poder diezmar y ofrendar. En Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, dice: Porque yo, Jehová, no cambio, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, se habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volver? Me volveré a vosotros, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el nombre de Dios? Pues vosotros habéis robado. Y dijiste: ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Y miren la palabra qué dura, que les dice Dios al pueblo de Israel. Malditos son, maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al efoí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también de vosotros al devorador, y no los destruirá el fruto de vuestra tierra, ni de vuestra vid, y el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirá, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el aspecto espiritual que debemos prestar atención en cuanto a los diezmos y nuestras ofrendas? En primer lugar, no desobedecer. No desobedecer. Debemos ser ordenados y saber diferenciar las cosas que podemos pagar con un dinero y no mezclarlas con las otras, ¿sí? No podemos estar pagando el alquiler con la cuota del colegio de mis hijos. No puedo estar pagando los alimentos con el mantenimiento del auto. Por lo tanto, debemos ser ordenados al momento de poder administrarnos, porque el Señor no nos dice solamente que debemos entregar el 10%, sino que debemos ser buenos administradores del 90% que el Señor nos deja. Entonces, debemos ser cuidadosos, debemos ser obedientes, no desobedecer, y debemos ser ordenados. El diezmo es la primicia. ¿Y qué significa primicia? Lo primero que tenemos que hacer, cuando viene tu ingreso, cuando viene tu sueldo, ¿qué es lo que primero tenés que hacer? Separar el diezmo. Y el resto, el alquiler, la cuota de colegio, los gastos del auto y lo que sea. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el aspecto espiritual es ser obediente, porque hay bendición detrás de la obediencia. En segundo lugar, Malaquías 3:6 dice, no robar a Dios. Dicen, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y les dice, malditos son, con maldición, porque ustedes, la nación, toda me habéis robado. No es Dios quien nos maldice. Dios no nos está maldiciendo. Somos nosotros que nos estamos maldiciendo a causa de nuestro pecado y nuestras obediencias. Porque Dios nos da una orden muy clara. Dios nos dice, esto es bueno para tu vida. Va a haber bendición, va a haber abundancia, va a haber algo bueno detrás de la práctica del diezmo, de la ofrenda. Es una disciplina saludable, es algo que te va a bendecir. Y si vos no lo haces, vos mismo te estás maldiciendo sobre tu vida, porque estás siendo desobediente a la palabra de Dios, quien nos dice que indefectiblemente debemos diezmar y ofrendar. ¿Sí? Por lo tanto, no es Dios quien nos maldice, sino nosotros a causa de nuestra obediencia. Debemos ser inteligentes en tomar decisiones. En tu casa es donde se decide si debes pagar al contado o endeudarte. En tu casa se decide si tener el devocional diario o no tener el devocional diario. En tu casa si decidís si tenés que ahorrar o no tenés que ahorrar. Y en tu casa también se va a decidir si le roban a Dios o si son obedientes en el diezmo y en las ofrendas. Es en nuestra casa, es en nuestro hogar, es en nuestra intimidad donde debemos tomar estas decisiones, de practicar esta disciplina espiritual. En tercer lugar, probar a Dios. En Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos a las folí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, les abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde. Muchos deben estar pensando, llego rajuñando a fin de mes y encima me tengo que quedar con el 20%, no me alcanza el 6%, ¿cómo me va a alcanzar encima el 90%? No hace falta ser profesor de matemática para entender que el 100% es más que el 90%, ¿no? No hace falta ser docente con que más o menos tengamos ciertos conocimientos, sabemos que 100 es más que 90, ¿no? Pero les puedo asegurar que 90% con la bendición de Dios te va a rendir mucho más que el 100% sin la bendición de Dios. Por eso esta disciplina espiritual cambia las leyes matemáticas, porque el 90% de tus ingresos va a ser bendecido, va a ser multiplicado y te va a rendir mucho más que si te quedas con el 100%. Porque cuando entregamos y somos obedientes de dar el 10% a Dios, las ventanas de los cielos se abren, se derrama bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde, dice la palabra. Y lo primero que tenemos que recibir, lo que primero tenemos que hacer cuando recibimos el dinero, es separar el 10% y pensar que no es mío. Porque cuando yo soy obediente, separo el 10%, entonces me obligo a ser buen administrador del 90%. Porque entiendo que el 90% tampoco me pertenece, sino que me lo da Dios para que yo sea un buen administrador de ese 90%. Por eso con el 90% que tengo, debo ser buen administrador, no endeudarme, no gastar más de lo que tengo. Poder decir cuáles son los gastos fijos que tengo por mes, cuáles son mis gastos variables. ¿Llego a cubrirlos con el 90%? ¿Dónde tengo que recortar? ¿Qué trabajo extra puedo realizar para poder cubrir mis gastos? ¿Sí? Tengo que ser un buen administrador de lo que tengo y del 90% que el Señor me da para su cuidado. En cuarto lugar, tendremos protección de Dios. En el versículo 11 dice, reprenderá también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire, mi querida iglesia, es negocio poder dar el 10%. Si nosotros entregamos el 10%, ¿saben lo que nos promete Dios? Que Él va a cumplir, que Él va a suplir nuestra responsabilidad espiritual de reprender a Satanás. Dios mismo dice que Él va a reprender al devorador. Y Él mismo dice que va a velar sobre tu vida para que nunca te falte el fruto de tu campo, para que nunca te falte el fruto de tu vid, para que nunca te haga faltar nada. Con solamente dar el 10% y ser obediente en cumplir esta disciplina espiritual. Mi querido hermano, si nosotros somos obedientes en poder entrar en cumplir las disciplinas espirituales, pero específicamente en esta de poder diezmar y de ofrendar, dar solamente el 10%, dice Dios, que Él se va a encargar de reprender a Satanás de tu vida, se va a encargar de reprender a Satanás de la vida de tus hijos, se va a encargar de reprender a Satanás de tu matrimonio. Satanás ya no va a tener arte ni parte sobre tu vida, ni nada de lo que hagas, el enemigo te va a tocar. Si sos obediente en cumplir la palabra de Dios y esta disciplina espiritual. Hay una bendición sobrenatural el poder cumplir su palabra. Hay bendición, Dios abre las compuertas de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde y va a reprender al devorador de tu vida. Satanás no va a tener más autoridad sobre tu vida. Dios va a tener autoridad. Y por último, seremos bienaventurados. Y en el versículo 12 dice, y todas las naciones dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice que debemos probarlo en esto. Debemos probarlos
de acuerdo con los recursos que hay en tu casa, con tus ingresos mensuales. Debemos probar a Dios en esto, ser obedientes, y Él dice que se va a ocupar de nuestras necesidades si nosotros nos ocupamos en primer lugar de las cosas de Dios. Tengamos la confianza de que Él nos cuidará, porque nos conoce. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Poderoso es Dios y seremos bendecidos hasta que sobreabunde. Dios cuida de nuestro trabajo, Dios va a cuidar de nuestros bienes. Y Él va a reprender al devorador. Dice también que nos cubrirá y seremos bienaventurados. Y querida iglesia, otros van a desear y otros van a ver la prosperidad sobre tu vida y te van a ver como tierra deseable y se van a acercar a vos y te van a decir, ¿qué es lo que estás haciendo en tu vida que sos bendecido? Que veo sobre tu vida las puertas de los cielos y que no estás pidiendo prestado, no estás llegando rajuneando a fin de mes. Tal vez no te dan los grandes lujos, tal vez no se te cae la plata del bolsillo, pero nunca estás pasando necesidad. Y ese es el testimonio que yo les quiero compartir en esta mañana. Yo aprendí esta disciplina del diezmo, del ayuno, del diezmo y la ofrenda, a mis 19 años de edad, cuando recién empezaba a trabajar, ¿sí? Y ahí empecé a ser disciplinado y separar el 10%. Y desde los 19 años, 20 años que escuché esta palabra, hasta los 38 que tengo, no hubo un mes que no haya apartado el diezmo y no haya ofrendado al Señor. Siempre fui disciplinado en poder entregar a Dios. Incluso un testimonio que quería compartirles: en el tiempo de pandemia, yo hago trabajos extras, que eso aumentan mis ingresos mensuales. Durante la pandemia se pincharon esos extras y me quedó solamente mi trabajo fijo en el gobierno de la ciudad. Y la verdad que andaba con lo justo. El Señor nos había permitido hacía muy poquitas semanas poder comprar nuestra casa, que fue un milagro de Dios, porque si no hubiésemos comprado nuestra casa no hubiésemos podido pagar el alquiler. Y cuando íbamos justo, Diego me llama, vamos a comenzar senda de vida. Bueno, y yo sabía que en la iglesia había que diezmar, pero yo todavía no me había ido de mi anterior iglesia. Entonces con mi esposa charlamos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para diezmar en los dos lados? Y no podemos, porque estamos con los costes encima. Entonces dijimos, bueno, vamos a ser obedientes y hasta que no nos vayamos a entretener a la iglesia vamos a seguir diezmando. Y en senda de vida vamos a entregar nuestro 5%. ¿Sí? Entonces todos los meses entregamos un 15%. 5 en senda de vida y 10 en nuestra anterior congregación. Y les puedo asegurar que en toda la pandemia nunca el Señor nos hizo faltar nada. Nunca nos faltó alimento, nunca me faltó trabajo. Cuando estábamos con lo justo que nos faltaban los últimos días para terminar el mes, venía un trabajo de alguien que me decía, mirá, necesito que me hagas esto. Yo digo, pero si estamos en pandemia, ¿cómo me vas a pedir trabajo si no hay trabajo? Y el Señor me lo daba. Entonces les puedo asegurar que hay bendición detrás de la obediencia. No solamente una bendición práctica, sino que hay una bendición espiritual, donde el Señor va a cubrir tu vida, donde el Señor nunca te va a hacer faltar ningún recurso. Dice el Señor que lo pruebes en esto, pero también dice que Él personalmente, Jehová de los ejércitos, se va a encargar de reprender al devorador, para que Satanás no tenga arte ni parte sobre tu vida. Yo te animo a que en este tiempo, como iglesia, podamos estar practicando cada una de estas disciplinas espirituales, que podamos estar practicando las disciplinas de la identidad, de la palabra, de poder diezmar, de poder ofrendar, ¿sí? Que estas disciplinas sean parte de nuestra vida. ¿Qué iglesia? Bendecimos a Eleazar, bendecimos a sus papás, no se preocupen, ¿sí? Acá los chicos no molestan, acá los chicos son bendecidos y las familias son bendecidas. Así que con libertad pueden parar, seguir, caminar, venir, ¿sí? No se preocupen. Querida iglesia, esta es una iglesia para la familia.
Y como es una iglesia para la familia, venimos a bendecir a las familias. Y una manera de bendecir a las familias es nosotros como responsables de nuestra casa entregar lo que a Dios le corresponde. Amén. Los invito a que se pongan de pie, se pongan de pie y al